Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro particular viaje por la historia de Denia y sobre todo dando rienda suelta a nuestra imaginación, continuemos pues viajando por el tiempo. Como decíamos ayer, a mediados de 1630, Denia crecía más o menos libremente, comerciando con variados productos de la tierra y, como habíamos visto, la mayoría de marineros eran a su vez corsarios. Recordemos que la ciudad de Denia podía portar armas, tenía patente de corso y estaban dispuestos a atacar para defender a los suyos. En estos pillajes se secuestraba para pedir rescates y sin rescate te convertías en esclavo o cautivo. Los pillajes de piratas turcos o berberiscos a nuestras costas continuaban. Así que era mejor atacar que ser atacado. El puerto seguía recibiendo a todo tipo de naves que generaban buen comercio y beneficios a las arcas municipales. Atracaban, descargaban y cargaban mercancía. Naves venidas de lugares como Génova, Sicilia, Marsella, Malta, Argel, Orán. Recordemos que navegar era igual de peligroso que siglos atrás, por esa continua piratería, ya que al igual que se apresaba, también se podía acabar apresado. Negociar por la liberación de cautivos a través de pagos por estas cuestiones era una constante, tanto así que hasta las monjas del convento de las Agustinas estuvieron envueltas, preparando cargamentos y fardos de mercancía clandestina para poder pagar la liberación de monjas y religiosos cautivos en Argel. Si viajar por mar era peligroso, no lo era menos viajar por tierra. Si en el mar se estaba expuesto a la piratería, por los caminos se estaba expuesto a bandoleros, que para el caso era lo mismo. Los largos viajes por tierra podían durar varios días, y para el descanso de caballerías y de viajeros, a pie de caminos, existía toda una red de establecimientos, ventas, posadas, mesones, donde se aseguraban comida, descanso y, con suerte, seguridad en el camino. Para llegar a Denia, por tierra, el camino principal era el camino real, el camino de Gandía. También el camino de Santa Paula y una red de sendas secundarias que comunicaban entre sí pueblos, alquerías y señoríos. El entorno más próximo a la ciudad eran campos. Denia contaba con manantiales, huyals de agua, a lo largo de su término, como la llamada Basa, un acuífero natural cercano a la población y a Santa Paula, que desembocaba en el Saladar y garantiza el consumo del agua por esta zona. Los terrenos que rodean Denia alternan tierras de cultivo y de marjales por el norte y el Saladar en el sur, que en épocas de lluvia se convertían en espectaculares lagos o lagunas dispersas, con variada vegetación y un sinfín de vida acuífera, como lirios, nenúfares y vegetación flotante. Aves, como los patos coibert, gansos, flamencos, garzas y el casi desaparecido martín pescador, con multitud de bandadas de aves migratorias. Pero sobre todo eran terrenos provechosos. El Saladar se arrendaba para la recolección de plantas barrilleras, importantes para la obtención de sosa. También proporcionaba pastos para el ganado. Cualquier modo de aprovechamiento alrededor de las marjales y el Saladar ofrecía vida, trabajo y sustento. Obtenían con la caza y la pesca alimentos. Abundaba la pesca del samaruc y el fartet y de las escurridizas anguilas, la caza de conejos, liebres y las abundantes ratas de marjal. El carrizo, la boga, el junco, la producción de sal o la recolección de barrila, plantas que sus cenizas eran utilizadas en la obtención de sosa para la fabricación de jabones o vidrio, aportando grandes beneficios.
Pero también estaba la otra cara. Vivir rodeado de marjales en verano era cuanto menos un tanto molesto. Las aguas se secan, cambiando paisajes, convirtiéndose en lodazales de fango pantanosos y aguas estancadas putrefactas. Proliferan mosquitos, peces muertos y un hedor persistente. Por tanto, un foco de insalubridad propio de la época. A todo esto, los médicos difunden la idea de que los baños de agua no eran beneficiosos, que sumergirse en agua no era sano, sobre todo en agua caliente, porque debilita los órganos y dejaba al cuerpo expuesto a aires malsanos, y a través de los poros penetraban enfermedades y podían transmitir todo tipo de males. Esas creencias médicas predicadas y ratificadas por la Iglesia llegan a demonizar el baño, siendo incluso pecaminoso. Empezó a difundirse la idea de que una capa de suciedad sobre la piel protegía, por lo que entre la sociedad el aseo personal se realizaba mayoritariamente por parroquias, es decir, mojando una toalla en agua, con la jofaina y el aguamanil. Vamos, una palancana y una jarra, frotando por partes del cuerpo. Con la llegada de los calores del verano, claro que la gente se bañaba en ríos y en playas de zonas costeras, pero siempre habría quien creía que eran cosas impuras. También es verdad que la vida en la ciudad y núcleos de población era diferente a la vida del campo, de costumbres y necesidades muy diferentes y dispares. El campo ofrecía una vida más pausada, tranquila y aislada, con el beneficio del autoabastecimiento alimentario, agua en sus pozos o aljibes, hornos de cocción, era para trillar y secar cosechas, corral donde criaban propios animales, prensa para el vino y el aceite. Incluso tejían diferentes fibras para fabricar sus ropas. Así que la vida en el campo era más serena. Sus aires eran más puros y beneficiosos y, sobre todo, menos expuestos a enfermedades y epidemias que nacen mayoritariamente en zonas de trasiego, con el contacto de gentes, en ciudades y zonas portuarias. Poco a poco, los núcleos de población, con el aumento de vecindad y con el constante trasiego de animales, se transformarán incluso en asentamientos inhumanos, fétidos e insalubres, que favorecieron un fértil caldo de cultivo para catastróficas epidemias, una considerable cantidad de enfermedades provenientes, muchas de ellas por la falta de una correcta higiene del agua y de los residuos y excrementos que se esparcían directamente a la calle, al grito de ¡agua va! Era normal en las ciudades y pueblos ver deambular por las calles gallinas, patos, ovejos, cerdos, caballerías y otros animales que tiraban de carros para llevar a sus señores o servían para las labores agrícolas, a los que una vez terminada su jornada de trabajo se les encerraba en los corrales de las viviendas. Los excrementos que dejaban se mezclaban con el barro o la tierra de las calles, así como los carniceros y matarifes del momento, que también solían sacrificar muchos animales en la vía pública de los pueblos, de los que se alimentaban los animales con los restos, hasta su total pudrición. En verano o tiempos de sequía, todos estos excrementos y barrizales se transforman en polvo que se esparcen e inhala la población. Y con la llegada de las lluvias, las plazas y calles de Denia se convertían en barrizales intransitables, al tiempo que crecían barriadas en lugares insalubres y pestilentes. Se decía que en este tiempo los ciudadanos de estos lugares tenían un cierto color amarillo. Pero había una manera de enmascarar estos olores.
con el aroma de diferentes plantas como la murta, el ciprés, el lentisco, tomillo, la albahaca o el jazmín. Esto será utilizado de forma habitual en reuniones, visitas en las iglesias, prendiendo incienso, resinas olorosas en los incenciarios o pebeteros, y en procesiones y actos, donde se esparcía murta o ciprés por el suelo de las calles y al pisarla, despedían aromas frescos enmascarando los hedores. Las flores de jazmín, utilizadas sobre las personas y en el interior de las viviendas, repartidas estratégicamente, mitigaban los olores. Lo inaudito de todo esto es que se trataba de una nueva y moderna ciudad acabada de construir sobre los cimientos de anteriores, donde hemos visto a los romanos construir dianium, llevar y traer agua, realizar letrinas, termas y preparar y empedrar calles. Después, pasar a la preciosísima ciudad árabe de Danilla, con sus pozos, hammams, fuentes y sistemas de alcantarillado por toda la ciudad. ¿De verdad? ¿Cómo los dirigentes de la moderna y nueva ciudad no habían contemplado y no habían reparado en controlar la salubridad de sus habitantes? Recordemos que gracias al quinto marqués había entrada de dinero a las arcas municipales por las tasas portuarias, impuestos, tributos, pero parece que el dinero no alcanza para invertir en el beneficio de la sociedad, pero sí en el despliegue de suntuosos gastos para agasajar visitas. Pues todo ello, en julio de 1633, los ciudadanos comenzaron a sentirse mal. Tenían vómitos, diarreas, fuertes dolores abdominales, deshidratándose hasta la muerte. Una enfermedad se había extendido por toda la población y finalmente era más que evidente que había que aislar y poner en cuarentena la ciudad. Con esta medida se cerraba el puerto y las puertas, impidiendo el acceso por tierra y por mar. Ya no podían entrar ni salir ningún producto, mercancía o persona. Suponía un aislamiento total. La tan temida epidemia del cólera. Spoiler, aún no lo sabían, pero se contagiaba a través del agua y alimentos contaminados que podían haber llegado por mar e incluso por tierra, pero que había que aislar a toda la población. Con los días empezaron a morir los más ancianos y débiles. El cólera no hacía diferencia entre ancianos y niños. Comenzaron a morir tantos que no pudieron sepultar a nadie más en el cementerio de la vila de Denia. La necesidad de sepulturas hizo que se utilizaran unos terrenos cercanos al exterior de la puerta y las murallas de la Vila Bella. La noticia de que Denia estaba cerrada por epidemia se extendió y llegó a oídos del fray Pedro Esteve, que se encontraba en Valencia predicando. El Frare Pere el Descalç, nuestro padre Pere, que al conocer esta situación decidió volver a su ciudad. En cuanto entró por el portal de Tarra, reconoció el grave problema. Una villa casi desierta. La mayoría de vecinos estaban contagiados y prácticamente no se podían parar de pie. Otros, por miedo, no salían de sus casas. Los vecinos de pueblos y alquerías cercanas tampoco podían venir a vender o cambiar sus productos. Así que poco a poco el desabastecimiento comenzaba a sentirse. El padre Pere visitó a sus vecinos y habló con los jurados, pidiendo autorización para celebrar una misa. Los jurados y el clero, viendo la situación, ante su petición. El padre Pere mandó preparar panecillos, centenares de panecillos, que se cocían en los hornos y los iban trayendo a la ermita de la Cofradía de la Santísima Sang, junto al convento de las Agustinas. Cuando tuvieron suficientes, sacaron la imagen de la Santísima Sang y en una improvisada procesión encabezada por el padre Pere,
orando y bendiciendo sin cesar, desde la ermita, por todas las calles y barrios de toda la ciudad, el arrabal del mar, el convento de franciscanos, la plaza mayor, el ayuntamiento y el hospicio lleno de enfermos junto a la ermita de San Roc, bajando por la calle Caballers Mayor y volviendo a la ermita y el convento. Depositaron la imagen de la Santísima Sangre de nuevo en la ermita, celebraron una misa y se bendijo los panes. El Pare Pere ordenó se repartieran por toda la población y que todos los vecinos comieran de él. Insistía para que los más enfermos hicieran el esfuerzo de comerlo poco a poco, miga a miga. Al día siguiente, toda la población se encontraba perfectamente. Comenzaron a salir de sus casas. Habían recuperado la salud. Hasta el más débil sanó milagrosamente. A partir de ese momento, en memoria de este suceso, todos los años, el segundo miércoles después de San Pere, se saca en procesión la imagen de la Santísima Sangre, perpetuando este hecho hasta la actualidad, declarado fiesta local. Después de este acto calificado de milagro, de los muchos que se le atribuye a las bondades del Pare Pere, este subió al Mongo, donde solía excluirse en una cueva que llamaba de la Madalena, en lo alto de la misma pared de la montaña. El propio Mongo le ofrecía la paz de un monasterio en la salvaje y exuberante naturaleza, retiros de meditación, limpieza espiritual y en soledad. A lo largo de su vida, utilizaría y compararía el Mongo y su cueva con el Santo Sepulcro y el camino hasta llegar a él, el Calvario de Tierra Santa. Con los años, y ya cuando se le dificulta el ascenso a la cueva, por una enfermedad en sus pies descalzos, buscaría otro lugar, oculto, cobijado y resguardado. Y con la misma sinergia que transmite su cueva, construyó un pequeño refugio de piedra con sus manos, situado a las faldas del Mongo, la caseta del Pare Pere, lugar que a día de hoy sigue siendo un lugar de peregrinación. Pero continuemos. Los ataques de piratas siguieron en diferentes puntos del litoral y tras un duro ataque recibido en la villa de Calpe, donde acabaron con la población entera, entre muertos, mujeres violadas, raptos de niños, cautivos y la villa completamente saqueada, donde dicen solo quedaron las campanas de la iglesia. Con la misma rapidez que corrió la noticia, creció el miedo. En poco tiempo, no solo había sido atacada Calpe, Cullera había tenido 2 intentos y de nuevo todo el territorio estaba invadido por el pánico. La población de Denia insistió en la pronta reparación y refuerzo de la muralla para prevenir posibles ataques. Una muralla que en algunos tramos permanecía intacta con sus torres desde su construcción, aquella que rodeó y protegió la ciudad árabe de Danilla. En otros tramos había desaparecido prácticamente al fundarse la vila cristiana. Ahora, el crecimiento de la nueva ciudad necesita la reconstrucción y levantamiento de nuevos tramos de muralla para la seguridad y defensa de sus habitantes. Estudiada la problemática real por los jurados, finalmente se decide prolongar, reforzar y reconstruir la muralla que bajaba desde la Puerta del Mar, casi 300 metros de muralla con parapetos y troneras, que bajando por toda la actual calle Diana llegaría hasta el Saladar. Y cómo no, parece ser que las arcas municipales no contaban con el dinero suficiente para una obra de tanta envergadura. Se necesitaban alrededor de 8.000 ducados. Así que ante la necesidad se dio la orden que la obra tenían que realizarla todos los vecinos con mano de obra tandas. La ciudad pagaría la cal, piedras y el material necesario. Los trabajos
fueron alentados y dirigidos por el mismísimo Pare Pere, haciendo tandas, organizados y formados como si se tratara de un ejército, dirigidos por un capitán, en la que colaboraron todos los vecinos de Denia, formando cuadrillas, hombres que trabajaban por turnos, las mujeres preparaban comida que llevaban donde estaban trabajando los jóvenes, alentados por un capataz, reúnen piedra y traían tierra. Los marineros disponían sus barcas para transportar el material necesario. Incluso los niños colaboraban ofreciendo agua para refrescarse. Participaron desde los jurados a los niños, de los prelados a los soldados, desde las monjas del convento a todas las mujeres de la ciudad. Los trabajos comenzaron el 7 de enero de 1638 y en unos meses estaba finalizada la gran obra, no costando más de 300 ducados a las arcas municipales. Una obra realizada con el esfuerzo de todos los vecinos, con el único propósito de poder mantener a las familias a salvo y protegidas. Un gran trabajo que confirma una vez más que un pueblo unido es capaz de construir grandes cosas. Como hemos visto en otros momentos decisivos, los ciudadanos de Denia, cuando aunan sus fuerzas y conocimientos, realizan grandes hazañas. Y mientras tanto, en España, el reinado de Felipe IV y las políticas de su válido, el conde duque de Olivares, parecía que lo de favorecer y dignificar la vida de los españoles no estaba en sus planes. Más bien, lleva a participar a una serie de guerras que necesitan de una mayor financiación por parte del pueblo, provocando revueltas en contra de sus políticas, mientras intenta mantener a toda costa un imperio que se estaba desmoronando. Felipe IV, a manos del conde, parecía débil, indeciso y subordinado, al que se le dio el apodo del Rey Pasmado. Felipe IV se casó con Isabel de Borbón, un matrimonio pactado por su propio padre, asegurando con ello una política de unión y una pacificación de territorios. Sin embargo, el rey parecía estar más interesado y preocupado por el sexo que por los problemas de España. Engendró nada menos que 47 hijos. Con Isabel de Borbón engendró 11 hijos. Tras la muerte de Isabel, se casaría con su sobrina, hija de su hermana, con la que tuvo 6 hijos. Pero históricamente se le conocen hasta 30 hijos bastardos, que solo se reconocieron a 2 de ellos. Pero el grave problema de la monarquía española se estaba gestando, o mejor dicho, la falta de heredero sería el grave problema de la sucesión de la monarquía española. Y el problema estaba en la propia casa de los Habsburgo. La endogamia, el sexo entre familiares, provocaban y acrecentaban toda una serie de problemas de salud que dinastía tras dinastía iban agravando entre los miembros de la familia: la hemofilia, trastornos mentales, pero sobre todo la esterilidad, abortos, muertes tempranas entre los herederos debilitaban la monarquía. Como vimos en capítulos anteriores, Felipe III y ahora Felipe IV depositaron la toma de decisiones y el liderazgo del gobierno en manos de sus válidos, mientras ellos se ocupaban de otros menesteres. Pero lo curioso es que en los 2 casos fueron las reinas, sus esposas, las que de alguna manera, con su apoyo, preparación e inteligencia, hicieron reaccionar a los monarcas, defenestrando a los válidos y haciendo que sus esposos tomaran las riendas de su pueblo, reinando juntos, consultándose y participando en cierta forma en la toma de decisiones hasta el final de sus vidas. El conde duque de Olivares, ante la necesidad de fondos, propuso
que todos los reinos españoles aportaran los mismos impuestos, alcabalas, hombres y armas a un solo cajón, es decir, a la corona, para financiar guerras, gastos y viajes fuera de España. A lo que se negó el propio rey, ya que esta medida no solo no respetaba los fueros y leyes de los distintos reinos, sino que empobrecía más si cabe al pueblo español. Al tiempo, Francia, cansada del estrangulamiento de los Habsburgo en sus fronteras, declara la guerra a España. Se necesitan fondos inmediatos para financiar una guerra en las fronteras del territorio español, y los reinos se negaban a contribuir con más impuestos, lo que provoca fuertes roces con la población. La destrucción de cosechas al paso del ejército, la falta de alimentos, el hartazgo de años sin cosecha, llevó a una revuelta donde en 1640 los segadores catalanes mataron al virrey de Cataluña. Con esta acción le decían al rey que no lo apoyaban. Viéndose solos y con el ejército del rey de España dirección a Barcelona, se pusieron bajo el amparo y protección de Francia. Así, el rey de Francia pasó a ser conde de Barcelona y Cataluña parte de la corona francesa. Los franceses iban tomando territorios, destruyendo todo a su paso. Con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. El reino de Valencia, viendo el acecho de los franceses, acude en defensa de Tortosa y ayuda con dinero, provisiones y tropas. Y con ellas marchará nuestro Pare Pere como ayuda espiritual. Participa con sus carabines esquerreres como defensor de la fe, puesto que entre las tropas francesas habían numerosos protestantes. También les dedicó varios versos en su Plora Barcelona, donde les decía claramente que ahora sí, los catalanes sufragaban un ejército extranjero, les daban de comer con el gasto de su ocupación, mientras veían el saqueo militar de la administración bajo la orden de un rey francés. Este conflicto finalizó en 1652 con la rendición de Barcelona y Cataluña, jurando lealtad al rey. Y a respetar las constituciones del Principado y un posterior tratado de paz entre España y Francia, el Tratado de Pirineos. Pero no nos adelantemos. Los vecinos de Denia, en estos tiempos, no les daba para el aburrimiento. Hechos que alteran la cotidiana vida de unos y que los saca de sus rutinas a otros. El puerto y los fondeaderos del Canal del Abre y la Marineta Casiana ofrecen refugio a naves y nuevamente es utilizado como base de operaciones entre las guerras que mantiene España, lo que dificulta la actividad comercial portuaria. La continua estancia de naves de la Armada atraía naves enemigas, lo que hacía estar en alerta constantemente, con soldados, cañones y munición preparados. Lo que precisamente ocurrió en más de una ocasión con la presencia de naves francesas en nuestras costas. Y con todas estas, el 17 de abril de 1645, moría nuestro historiador Marco Antonio Palau, siendo enterrado en la sepultura de los beneficiados en el cementerio de la Vila Bella del castillo de Denia. El doctor Palau terminó de escribir el manuscrito de su obra Diana desenterrada en 1643. Aún hoy, 381 años después, se consulta su obra. Le debemos y agradecemos que se molestara en juntar datos, escribirlos para darnos a conocer una parte importante de la vida cotidiana y de los hechos históricos de la ciudad de Denia. La historia no las cuentan personas que comparten su información, la que conocen, la que han podido descifrar a través de documentos que han pasado por sus manos, de sus propias vivencias, con el único fin que no pase al olvido. Y sí,
Con el tiempo, todo pasa. Con algo de paciencia, lo inolvidable se vuelve olvido y lo imprescindible llega un momento que también sobra en la vida. Pero la tinta de los escritos, la narración de hechos ocurridos, siempre pueden ser rescatados y ponerles voz de nuevo. Continuará. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.